Realmente mi participación en esta marcha fue a raíz de una coordinación de Chasquihuarmi Binacional, que es una red de mujeres defensoras ambientales, tanto en Ecuador como en Perú. Entonces estuve presente en la marcha y a raíz de que no funcionaban los teléfonos, ¿no? Pude, con el afán de ir buscando a mis compañeras, pude movilizarme por toda la marcha, ¿no? Y me di cuenta de la magnitud, de la diversidad de personas que estaban participando, de la convicción que tenían las personas que participaban, de que esta marcha no tuvo ningún matiz político tampoco, y que era con única finalidad de la defensa del agua. Y entonces yo, que tengo como más de 20 años de experiencia en este tema de militancia para la defensa del agua, realmente para mí fue muy conmovedor. Y voy a hablar desde el punto de vista personal, porque creo que esta marcha, así como a muchas de las personas que participaron de ella, les tocó en el corazón, que yo creo que es la parte más importante de la resistencia ante el avance extractivo, no solamente en Ecuador, sino en toda Latinoamérica, inclusive en el sur global, ¿no? Que somos víctimas del saqueo, del extractivismo brutal y feroz de estas empresas, y que la única manera de defendernos de estas empresas es a través justamente de esto, de la convicción, de estar poniendo el corazón, el espíritu en esta movilización. Entonces, para mí fue un momento muy especial en donde me sentí parte de Ecuador. O sea, me he despersonalizado y me he sentido parte de Ecuador, parte de Cuenca, pero luego me di cuenta que la marcha era como un movimiento mundial, o sea, de la humanidad. Y eso es la primera vez que me ha pasado en una movilización, y creo que ha sido porque he visto sinceridad en las personas que han marchado, he visto convicción de niños, de familias, de personas adultas mayores, de mujeres, de personas de la zona rural, de la zona urbana, de empresas, de universidades. Había una diversidad de gente extranjera también que vive aquí en Cuenca, y todos con una sola consigna: defender el agua de Quimsacocha. ¿Lo vio pacífica la marcha, alegre? Sí, una marcha en donde no había que obligar a las personas a marchar, ¿no? Que también es algo peculiar que he visto, celebrativa. O sea, la gente estaba participando contenta, está reclamando el derecho de tener un agua limpia, pero también de una manera alegre, una manera pacífica. No he visto en ningún momento ningún intento de la población de decir tomemos tal lugar, hay que ir no sé, a enfrentarnos a la policía y tal. Inclusive la misma policía, ¿no? que habían poquísimos a comparación de otras marchas que yo he visto, en donde, o sea, son más los de la policía que los que marchan. También los he visto como conversando con la población, ¿no? Siendo muy amistosos también con la población que marchaba, ¿m? Y muy respetuosos. Y eso me parece que forma parte de la sintonía de todo el pueblo de Cuenca, que aún siendo policía o siendo el que marcha, tienen la misma convicción de la defensa del agua. Usted mencionaba de todos estos más de 20 años de activismo, jamás había visto una marcha de esta magnitud. Así es. Muy Nunca. grande. Muy grande y muy sentida también, con un espíritu de cuerpo de todos los que se movilizaron. Por eso esa frase de que son el quinto río de Cuenca me parece completamente adecuada, porque se notó la unidad, ¿no? Y se notó también como el respaldo a los compañeros que están luchando hace más de 30 años por la defensa del agua, ¿no? Que son de las zonas que quizás en algún momento la ciudad habrá dicho, pero ¿qué hacen esos señores revoltosos por ahí defendiendo el agua y queriendo bloquear las vías? No sé, ¿no? Y yo noté que había un reconocimiento y un respaldo
hacia esas mujeres sobre todo que iban con las flores delante, ¿no? Y eso es muy importante para las personas inclusive que están resistiendo más de 30 años en esta resistencia muchas veces silenciosa, ¿no? Y de larga data. Entonces, para renovar el corazón, para las personas que defendemos toda la vida el tema del agua, es muy importante lo que ha sucedido. Como activistas, ustedes se han llenado de energía luego de esta marcha. Cierto. Y como hemos estado presentes de diferentes territorios también, de Ecuador también, de varios territorios, todos hemos mencionado y hemos llegado a la conclusión de que este tipo de movilización nos ha dado a todos una renovación de la esperanza de nuestras propias causas, de nuestros propios territorios. Y ese mensaje de esperanza de que sí se puede, lo llevamos también a nuestros territorios a nivel de Ecuador y a nivel de Perú y a nivel mundial, porque esto es como algo que, así como la movilización ahora en Gaza que de la sociedad civil, que va y se manifiesta a pesar de la posición independiente de los otros gobiernos, es también esa fe y esa esperanza de un cambio. Estando usted presente en varios eventos y en diferentes lugares, en Perú también, que el caso, por ejemplo, de Yanacocha ha sido un caso muy complejo, ¿no? Sí, de mucha violencia incluso. Sí. ¿Cómo ven la conciencia ciudadana hoy en día? Y la respuesta, por ejemplo, que en este aspecto ha dado Cuenca como un ejemplo al mundo entero. Lo vemos como que un ejemplo a seguir, pero también recordemos que digamos que las primeras personas que se opusieron al tema de Quimsacocha hace ya tanto tiempo fueron a Cajamarca en esos años, imagínense, a ver la experiencia de Cajamarca y a ver la destrucción que se ocasionaba por la operación minera en Páramo. Y a raíz de esa experiencia tan fuerte que vivieron en Perú y también visitaron la zona de La Oroya, ¿no? Llegaron con la convicción de que acá no iban a permitir que eso mismo pasara. Entonces fue como un ejemplo. Y ahora nosotros que estamos retornamos y recibimos de la población de Cuenca ese otro ánimo y ese bálsamo para continuar nosotros con la lucha. Porque nosotros, a pesar de que nos hemos opuesto en Perú, en Cajamarca, la operación minera se ha dado y ha destruido todo nuestro páramo. Esto es en páramos también. Una cosa muy parecida a lo de Quimsacocha. Muy parecida. Cajamarca, para las personas que no conocen, es una ciudad, un valle interandino, ¿no? Y yo cuando vengo a Cuenca es como si estuviera en Cajamarca, pero claro, Cajamarca es más pequeña. El vallecito es más pequeño, la ciudad también es más pequeña. Éramos una población de 75,000 habitantes antes de que llegara la empresa minera, y luego en el pico de población hemos llegado a ser 300,000 habitantes. Entonces ustedes son el doble, sí, prácticamente, el doble, sí. ¿No? Y la operación minera está a 10 kilómetros en línea recta de la ciudad. Y entonces el territorio es muy parecido. También el agua que tomábamos era de este páramo, que lo teníamos en este lugar, y la diferencia es que ahora el 75% de la población de Cajamarca toma, y aunque usted no lo crea, agua tratada que sale de la empresa minera en grandes tuberías. Porque el río, la naciente del río, el páramo que había antes allí ya no existe. Se secó. Claro, se secó. Y esa naciente del río más importante que abastece al 75% de la ciudad, en agua potable solamente estamos hablando, ya se abastece del agua que sale drenada, tratada de la empresa minera y crea el río. Ellos crean el río con unas mangueras gigantes que van y abastecen de agua a ese río, porque el río ya no existe. Entonces, para que tengan una idea de la magnitud de la operación minera, estamos hablando de más o menos, se transformó de ser una concesión pequeña, relativamente pequeña, a ser un distrito minero. ¿Y eso qué significa? Que son aproximadamente más de 280,000 hectáreas que tiene el tamaño de la operación minera, que podríamos decir que es aproximadamente el tamaño de la ciudad de Cuenca.
para que tengan una idea de la magnitud de la devastación. Porque cuando hablamos de gran minería, estamos hablando de grandes territorios devastados. O sea, y a la población de ustedes, ¿esto les trajo desarrollo? No nos trajo desarrollo. Nosotros hemos pasado de ser, lamentablemente, en el 91 éramos como que la quinta región más pobre del Perú, y ahora somos la primera región más pobre del Perú, teniendo paradójicamente la segunda minera más grande de oro en Sudamérica. Y entonces todo el desarrollo que se vendió, que dijeron que íbamos a hacer como que una región, una potencia económica, y que se iba a desarrollar el empleo y que se iba a desarrollar muchas otras actividades conexas, realmente no nos ha traído ese tan mentado desarrollo que digamos, sedujo tanto a nuestros gobiernos en esos tiempos que dieron las autorizaciones, como también a alguna de la población que obtuvo un trabajo temporal, porque hay que tener en cuenta que los trabajos en la mina son temporales, no son masivos, no es como la agricultura, y entonces son pocos trabajos altamente especializados. Ahora en Cajamarca, ¿por qué tenemos más de 300,000 habitantes cuando éramos como 75,000? Porque hubo una gran migración a nuestro territorio de personas que algunos de ellos especializados en el trabajo minero, ¿no? Que fueron captados para trabajar en la empresa, y otros que vinieron para actividades conexas, que se le llama encadenamiento hacia adelante y hacia atrás de la actividad minera, que son servicios básicamente, ¿no? Entonces, pero esos negocios que llegaron, ¿no? Ese supuesto desarrollo que llegó no impactó directamente a la población rural en Cajamarca, que es el 75% de la población en la región Cajamarca es rural y está altamente dispersa. Esa población rural sigue siendo pobre, sigue teniendo carencia en servicios de agua, de saneamiento, de salud, de educación, y entonces estamos ahora, aparte de pobres, sin agua. ¿Cuántos años llevan de extracción minera ya? Desde el 90, Mucho que llegó tiempo. la operación minera. Inclusive le dieron las llaves de la ciudad. Yo recuerdo al gerente de la empresa minera cuando llegó, ¿no? Le dieron la bienvenida y le abrieron las puertas de la ciudad a esta operación minera, porque claro, cuando ellos ingresan, siempre ingresan con engaños, diciendo que van a traer desarrollo, que van a haber dinero, que va a haber mejorar la vida de todos. Y finalmente no sucedió eso. Pasamos de tener 1 o 2 prostíbulos en el 90 que había en la ciudad, como en toda ciudad, a tener en el momento pico 300 prostíbulos en la ciudad. Complicado. Y eso fue, o sea, ¿eso qué tipo de desarrollo es? Eso no es desarrollo. Gracias a Nancy por Gracias. también tener y contar con su testimonio aquí en la ciudad de Cuenca. Ojalá tengamos la oportunidad, vamos a establecer contactos para conocer un poco más. Sabemos que está con una agenda bastante apretada. Muchísimas gracias por haber estado aquí en AW para contarnos su experiencia y la impresión que se lleva de Cuenca en esta marcha por la defensa del agua. Muchas gracias. Invitar a todos los que nos están escuchando hoy que visiten la página web de Chasquihuarmi Binacional, y allí van a poder encontrar videos también que hemos hecho el año pasado de las operaciones mineras. Hay uno de Yanacocha de 8 minutos, que no dura mucho, que cualquiera puede verlo. Hay uno de Espinar también del sur del Perú, y hay uno de acá de Tundaime, de Ecuador, que también es, digamos, ejemplos de la devastación. Encantada de estar acá en el programa, y seguramente de acá vamos a hacer una relación fructífera de colaboración para que ustedes vean. Es como si yo viniera del futuro, ¿no? A decirles qué le pasaría a Cuenca si ustedes permitieran que haya esta empresa minera en Páramo. Muchas gracias.